Hola gonoleas, hoy les vengo a hablar en medio de esto de la cuarentena teórica de un texto de Friedrich Engels que se llama Esbozo de crítica a la economía política y que fue escrito en el año 1843. Dentro de las historias fantásticas que se escribieron en el siglo XVIII, que es el siglo de las grandes revoluciones, encontramos la economía política. ¿Qué es la economía política? Es un intento de humanización de un sistema mercantil previo en el que ya no se enfoca en los productores, sino en los consumidores. Entonces el comercio se rige por los consumidores. Y pues este intento de humanización de la economía, pues ya vamos a ver que no es un maquillaje, es un camuflaje como el de Plan B y cosas que son totalmente contradictorias llegan a verse en estas lógicas que ellos nos plantean, y nos dice Engels que todo esto se basa en ese egoísmo y avaricia que venimos trayendo desde los tiempos de la acumulación del oro en arcas, sino que pues ya no vamos a acumular grandes cantidades de dinero en un solo lugar, sino que lo vamos a poner a circular también pues con ganas de que esto se multiplique. Entonces ya cambiamos todas estas lógicas antiguas del dinero y la acumulación por el comercio. Un comercio que al parecer es amigable y justo, pero vamos a ver que oculta una serie de inmoralidades. No sabe que yo tengo mi conciencia limpia, yo soy incapaz de esas vagamundinas. Como nos los llama él, que nos llevan a pensar si en verdad lo humanizaron o simplemente nos intentaron meter los dedos a la boca. La primera contradicción que él encuentra es la nulidad de los conceptos como riqueza nacional, economía pública, economía nacional, todo eso es mentira. Si estamos buscando siempre la propiedad privada y la capitalización, eso siempre va a tener un ente específico que se va a apoderar de él. Él va a decir simplemente, no seamos mentirosos, eso no es nacional, aquí lo único nacional es un equipo de fútbol. Pregúntenle a Sarmiento Angulo cómo va la riqueza nacional y cosas de este tipo. El comercio es algo que Smith nos vende como un lazo de amor y amistad entre los individuos y las naciones. Esto lo dice en el libro cuarto de La riqueza de las naciones, que en inglés debe decirse algo como Ace of Empires o no sé, yo casi no sé inglés. El caso es que esto se basa en el comercio, y un comercio orientado por la propiedad privada siempre busca es el enriquecimiento propio. Ya llevamos esa abstracción a la compra y la venta, y entonces vemos cosas como aumentos inauditos en los precios, como las lechugas del Carulla a 26.000 y cosas de este tipo que obviamente se olvidan de cualquier tipo de humanidad, poniendo por encima sus lógicas comerciales mientras se sortean nuestras necesidades. El comercio nos da cabida a querer siempre la mayor ganancia al menor costo. Entonces esto nos lleva y nos da la posibilidad de hacer ciertas cosas inmorales e inescrupulosas, siempre buscando pues el mayor beneficio, como comprar más barato y vender muy caro y cosas de este tipo, el ocultamiento del precio real de las cosas, o sea, apelar a la ignorancia del otro para intentar vender algo a mayor beneficio, y también esperar el momento más oportuno, o sea, siempre la ciencia del aprovechamiento. Y pues estos lazos comerciales solo nos llevan a pensar que a mayores amigos, mayores ganancias. Entonces pues ya vemos el estrecho lazo que nos quiere crear Adam Smith entre los individuos y las naciones. Una de las categorías mediadas por el comercio es el valor. Pero ¿qué es el valor para estos economistas de los que habla Engels? Primero se compone de dos, que son dos abstracciones, es una división totalmente ilógica para él, porque se nota simplemente que el bache que se crea es totalmente para la avaricia y este tipo de enriquecimientos propios, y es una relación entre el valor abstracto y el valor comercial. El valor abstracto viene a ser el valor real de la cosa, y el valor comercial viene a ser aquel precio al que se vende, es eso, el precio. Entonces, el valor abstracto, valor real, se divide según dos corrientes económicas en utilidad y en costo de producción. El costo de producción a su vez se divide en tres partes, que son la renta de la tierra, el capital con su ganancia y los salarios. Pero ¿de qué va todo esto de lo ilógico? El pan
vale lo mismo que vale el trigo más lo que costó hacerlo. El agua no vale nada hacerlo. O sea, lo que vale es en sí el préstamo del servicio que se trae. Su costo es elevado en comparación con los precios, en comparación con los utensilios que se usan. ¿Por qué? Por la utilidad. Pero entonces, ¿en qué momento uno sabe en qué usar un costo de producción como valor o una utilidad? Esto en verdad tiene una lógica para Engels. Simplemente dice que es arbitrario y que todos estos se ven mediados por la competencia. Simplemente todos esos valores se van a ir acomodando aleatoriamente a medida que la competencia les permita enriquecerse más a cada quien. Pues ya vamos a ver la siguiente abstracción a la que nos lleva este comercio. Estos valores no solo se articulan aleatoriamente, sino que también dentro de sí tienen ciertas incoherencias e incongruencias que Engels capta y que nos dice. Pues en la utilidad nos dice, bueno, sí, vamos a determinar el precio por la utilidad, pero ¿quién define qué es la utilidad? En verdad las partes involucradas definen esa utilidad. ¿De qué se trata eso? Eso es demasiado arbitrario para él. Y nos dice, pues, una arbitrariedad dentro de otra solamente nos demuestra que el interés es el enriquecimiento propio. Dentro del costo de producción, él nos muestra tal vez una de las divisiones más desastrosas que le hace el capitalismo y la economía a la humanidad, y es la división entre trabajo y capital. Entonces él ya nos pone que ese valor en costo de producción se divide del salario, de la renta de la tierra y del capital invertido. Pero ese capital invertido, ¿qué es? Más que el mismo trabajo acumulado. Entonces, de por sí es ya una parte del trabajo de cierta cantidad de obreros. La renta de la tierra también se va a ver mediada por el trabajo del obrero, pues es necesaria que a una tierra de cierta calidad se le aplique cierta fuerza de obreros para que ésta tenga la mejor productividad posible. Y pues el salario vemos que es pues la personificación ya del trabajo como tal. Vemos que el trabajo se ve transversal a las tres y que este intento de enajenarlo, de ponerlo en un rincón, lo que hace es demostrarnos que siempre van a querer que el obrero resulte mal parado en toda la ecuación. Siempre va a ser el factor sobrante dentro de todos estos. En realidad el trabajo es transversal, pero como no podemos dejarlo que asuma el valor que en verdad tiene, porque no vamos a acumular la ganancia suficiente, entonces abstraigámoslo todo y pongámoslo en un rincón como si en verdad no valiera nada. Una categoría de la economía política que también se ve mediada por la competencia es la oferta y la demanda. ¿Qué le critica Engels a la oferta y la demanda como tal? Que pues esta no tiene una relación simultánea, sino que siempre van aletargadas una detrás de otra. Entonces nunca se sabe en verdad si la demanda suple la oferta y si esta se rebasa y todo este tipo de cosas. Entonces dice, pues simplemente como no se puede tener ese cálculo, se ve mediado por la competencia. Entonces los intereses de unos y los intereses de otros son los que fluctúan en esa oferta y esa demanda. Engels nos dice que la mediación correcta debe ser entre la capacidad de consumo y la capacidad de producción, y no esta oferta y demanda que pues siempre se ve ligada a la competencia y pues a los intereses personales de algunos. ¿En qué se justifica el economista para decir que la oferta y la demanda es pues correcta según los postulados de Engels? Pues que nada se produce en demasía y que estos responden a las crisis económicas que según él se venían presentando desde hace 80 años, o sea, desde finales del siglo XVII. ¿Para qué? Pues para ir regulando esos intereses de cada quien. Entonces vemos su supuesta oferta y demanda mediada por intereses personales, como en el caso del petróleo actualmente. Entonces, en verdad no es arbitraria y no es para nada humana este postulado de la economía política. Bueno, una incoherencia y que dice Engels en este punto es como, bueno, sí, la oferta y la demanda y todo mediado por competencias, y en un punto en el que hay una crisis económica, el valor pasa a ser obsoleto. Entonces, dependiendo de la oferta y la demanda, el concepto del valor puede llegar a simplemente abolirse y pasar a importar una mierda. Entonces, ahí está también una parte de su lógica fundamentada en nada.
Por último, y ya para quitarle la máscara a esta economía política que es una humanización falsa, está un tipo que es de apellido Malthus, que es de las peores escorias que pudo haber existido para la economía. Este tipo nos trae una teoría que se llama la teoría de la población. La teoría de la población consiste en que a medida que se amplían los medios, se amplía la producción, la masa obrera, la que necesita operar esos medios, y en un momento de recesión, simplemente la masa sobrante tiene que desaparecer, y el problema es que los que sobran siempre son los pobres. Entonces ya vemos qué tan humanos son y cómo este concepto y esta abstracción que hablaba antes de el trabajo del capital y de la tierra, todo eso siempre lleva a esa que el obrero siga siempre más en miseria, y que mientras se presenta la riqueza nacional que critica al principio, o sea, mientras más riqueza hay otra parte que es más miserable aún. Entonces, de aquí ya vemos cómo es la acumulación del capital en Colombia, y pues parece un poco evidente también esta crítica. Entonces, a lo largo de este ensayo, vemos cómo Engels nos pone en evidencia algunos postulados de la economía de su época y nos muestra la cara inmoral que tiene esto, lo inescrupulosos que llegan a ser y cómo siempre se orientan en la búsqueda de ampliar su propiedad privada y de la ganancia de la capitalización. Como en medio de todas estas lógicas que gracias a la economía política tratan de disfrazarse un poco más de humanidad, lo que pasa es que la clase obrera termina siendo cada vez más relegada y más pobre y más mísera, mientras que la riqueza se amplía, todo en un marco conceptual que parece una belleza, y es algo pues de la teoría orientada un poco hacia la humanidad. Esas contraposiciones que él haya y esas contradicciones son la base de que debe abolirse pues la propiedad privada, según él, y que todo esto de la competencia, el egoísmo y la avaricia cala hasta lo más profundo de nosotros, de la humanidad, y ya que todos estamos inmersos en el capitalismo, todos nos vemos obligados a competir. De la misma forma en la que unos capitalistas compiten contra otros, y unos arrendatarios contra otros, los obreros también competimos unos contra otros. Y esto también nos lleva a ofrecer siempre y a tener que dar siempre el máximo de nuestras energías a cambio incluso de algunos bienes que él llama espirituales, o podríamos llamar de incluso de nuestra propia satisfacción personal y el ocio. Vemos cómo nos cosificamos, cómo nos volvimos objetos de ese mercado y de ese comercio que se nos disfrazó de humanismo gracias a Adam Smith, a David Ricardo y a Malthus.